Existe un fenómeno perturbador que Carl Jung documentó durante décadas de práctica clínica en el Hospital Burghölzli de Zúrich. Pacientes profundamente religiosos llegaban a su consultorio manifestando síntomas de neurosis severa precisamente por su fe. No era que la religión les causara problemas, era algo mucho más inquietante. Jung observó que estas personas experimentaban una profunda desconexión entre lo que sus almas buscaban y lo que sus instituciones religiosas les ofrecían. La disonancia era devastadora. Lo que descubrió cambiaría para siempre nuestra comprensión de la psicología religiosa. Durante años de análisis minucioso, Jung identificó un patrón que la mayoría de las personas jamás percibe conscientemente. Las instituciones religiosas, en su proceso de consolidación y expansión, habían ejecutado una inversión psicológica fundamental. En lugar de permitir que la experiencia directa de lo divino transformara sus estructuras, estas organizaciones hicieron exactamente lo contrario. Moldearon la imagen de Dios según sus propias necesidades de control, jerarquía y poder. Crearon un Dios burocrático, un Dios que, curiosamente, se parecía mucho más a un emperador romano o a un rey medieval que a la fuerza luminosa que místicos y visionarios habían experimentado a lo largo de milenios. Las evidencias clínicas comenzaron a acumularse en los archivos de Jung. Sueños de pacientes católicos mostraban símbolos de totalidad y mandalas que contradecían frontalmente la doctrina oficial. Protestantes experimentaban visiones que sus pastores calificaban como heréticas o diabólicas. La psique humana, en su función religiosa natural, buscaba algo radicalmente diferente de lo que las instituciones ofrecían. Jung se enfrentaba a una pregunta escalofriante. ¿Qué pasaría si las religiones organizadas no estuvieran conectando a las personas con lo divino, sino más bien proyectando sus propias sombras colectivas sobre la imagen de Dios? Este no es un ataque a la fe ni una defensa del ateísmo. Es algo mucho más profundo y potencialmente liberador. Jung descubrió que existe una función religiosa genuina en la psique humana, una necesidad legítima de conexión con lo trascendente, pero también identificó cómo esta función había sido secuestrada, distorsionada y convertida en instrumento de dominación. La pregunta que emerge de sus observaciones clínicas es devastadora en su simplicidad. ¿Y si hemos estado adorando una proyección institucional en lugar de experimentar lo sagrado directamente? ¿Y si el verdadero Dios está más allá de la versión que las estructuras de poder crearon a su propia imagen? La historia del cristianismo institucional revela un patrón psicológico fascinante que pocas personas logran identificar conscientemente. En sus primeras décadas, el cristianismo era un movimiento de experiencia mística directa. Los seguidores de Jesús hablaban de encuentros personales con lo divino, de transformaciones interiores radicales, de un reino de Dios que habitaba dentro de cada persona. No existían catedrales elaboradas, jerarquías complejas, ni sistemas teológicos codificados. Existía experiencia viva, testimonios personales, comunidades pequeñas que compartían algo inefable. Pero cuando el Imperio Romano adoptó el cristianismo como religión oficial en el siglo IV, algo fundamental se transformó. La experiencia mística comenzó a considerarse peligrosa, incontrolable, amenazante para el orden establecido. ¿Cómo puede un imperio gobernar a millones de personas si cada una afirma tener acceso directo a Dios sin necesidad de mediadores? La respuesta institucional fue brillante en su eficacia psicológica: convertir la experiencia en doctrina, el éxtasis en dogma, el misterio vivo en ritual codificado. Lo que había sido un encuentro transformador se convirtió en ceremonia obligatoria. Lo que había sido revelación personal se transformó en verdad impuesta desde arriba. Jung observó este patrón repetirse en sus pacientes una y otra vez. Personas que habían experimentado momentos genuinos de conexión espiritual se encontraban posteriormente atrapadas en estructuras religiosas que no solo no reconocían su experiencia, sino que activamente la suprimían. Un paciente
Le contó sobre una vivencia mística durante una caminata en los Alpes suizos, un momento de unidad absoluta con la naturaleza y el cosmos. Cuando compartió esto con su párroco, fue advertido sobre los peligros del panteísmo y la necesidad de mantenerse dentro de los límites doctrinales establecidos. La experiencia viva fue clasificada como sospechosa, potencialmente herética. El mensaje institucional era claro: no confíes en tu propia experiencia de lo sagrado, confía en nuestra interpretación oficial. Este mecanismo de control se volvió más sofisticado con los siglos. Las instituciones religiosas desarrollaron sistemas teológicos cada vez más complejos, jerarquías cada vez más rígidas, rituales cada vez más elaborados. Todo esto servía a un propósito psicológico específico: crear distancia entre el individuo y lo divino. Insertar capas de mediación obligatoria. Hacer que el acceso a Dios dependiera fundamentalmente de la aprobación institucional. Y en este proceso, algo extraordinario sucedió a nivel del inconsciente colectivo. La imagen de Dios comenzó a reflejar no la experiencia mística de lo luminoso, sino la estructura de poder de la propia institución. Jung identificó la contradicción fundamental. Por un lado, las escrituras cristianas hablaban de un Dios de amor incondicional, de perdón infinito, de una presencia divina accesible a todos por igual. Por otro lado, la práctica institucional había creado un Dios jerárquico que funcionaba exactamente como un monarca absoluto medieval. Un Dios que requería intermediarios oficiales, que castigaba la desobediencia doctrinal, que operaba a través de cadenas de mando claramente establecidas. No era coincidencia. La institución había proyectado su propia estructura de poder sobre la imagen de lo divino. Había creado un Dios a su imagen y semejanza, y millones de personas, generación tras generación, habían internalizado esta proyección como si fuera la realidad última del universo. El patrón estaba completo. La inversión era total, y casi nadie lo percibía conscientemente. Carl Gustav Jung nació en 1875 en una pequeña aldea suiza llamada Keswil, hijo de un pastor protestante. Su padre, Paul Jung, y varios tíos paternos y maternos también eran pastores de la Iglesia Reformada. Crecer en este ambiente le dio a Jung un acceso privilegiado al mundo interior de la religiosidad institucional, pero también le reveló algo que marcaría profundamente su trabajo posterior: la profunda insatisfacción espiritual que acechaba detrás de las fachadas doctrinales. Jung recordaba vívidamente las conversaciones teológicas en la casa parroquial. Su padre y sus colegas discutían endlesamente sobre puntos doctrinales, interpretaciones bíblicas, cuestiones ceremoniales. Pero algo esencial faltaba en estas conversaciones. Jung lo percibía incluso de niño. Sus palabras posteriores fueron reveladoras. Tenía siempre la impresión: sí, esto está muy bien, pero ¿y el secreto? ¿Y la experiencia real? Esto no aparecía jamás. Los teólogos hablaban sobre Dios, pero parecían no tener experiencia directa de lo divino. Defendían doctrinas, pero evitaban cuidadosamente los misterios profundos que hacían que la religión fuera verdaderamente importante. El momento que cristalizó la desilusión de Jung con la religión institucional llegó cuando tenía 11 años. Era el momento de su primera comunión, un sacramento considerado fundamental en el cristianismo. Jung había esperado este evento con enorme expectación. Si algo tenía que producir una experiencia genuina de lo sagrado, pensaba, sería este ritual central de conexión con Cristo. Se preparó mental y espiritualmente durante semanas. Llegó el día. Se realizó la ceremonia. Jung recibió el sacramento. Y entonces sucedió algo devastador. Absolutamente nada. Sus propias palabras capturan la profundidad de esta decepción. Lentamente llegué a comprender que esta comunión había sido una experiencia fatal para mí. Había resultado hueca. Más aún, resultó ser una pérdida total. Sabía que nunca podría volver a participar en esta ceremonia. Bueno, esto no es religión en absoluto, pensé. Es la ausencia de Dios.
La iglesia es un lugar al que no debería ir. Ahí no hay vida sino muerte. Para un niño de 11 años, esta comprensión era aterradora. Lo que se suponía que era el momento cumbre de conexión espiritual había revelado un vacío fundamental en el corazón de la religión institucional. Esta experiencia temprana le dio a Jung algo invaluable para su trabajo posterior: la capacidad de distinguir entre la experiencia religiosa genuina y su falsificación institucional. Sabía en su propia carne la diferencia entre el símbolo vivo que transforma la psique y el símbolo muerto que simplemente perpetúa estructuras de control. Cuando años después comenzó su práctica psiquiátrica en el Hospital Burgholzli de Mindunnis in Zúrich bajo la dirección de Eugen Bleuler, Jung llevaba esta sensibilidad única al problema religioso. Sus pacientes confirmaron sus intuiciones más profundas. Jung notó que prácticamente ningún paciente mayor de 30 años se salvaba de atravesar un dilema fundamental con la religión. La mayoría sufría no por falta de fe, sino por el abismo entre su necesidad psíquica de experiencia espiritual auténtica y lo que sus instituciones religiosas les ofrecían. Las neurosis religiosas que Jung trataba no eran producto de demasiada religión o muy poca religión. Eran producto de la desconexión entre la función religiosa natural de la psique y las estructuras artificiales que pretendían satisfacerla. Jung tenía las herramientas teóricas, la experiencia clínica y la sensibilidad personal para investigar este fenómeno en profundidad, y lo que descubriría sacudiría los fundamentos de cómo entendemos la relación entre psicología, religión y poder institucional. La investigación de Jung sobre los sueños de sus pacientes religiosos reveló algo extraordinario. Los símbolos que emergían espontáneamente del inconsciente tenían poco que ver con las imágenes oficiales del catolicismo o protestantismo. En cambio, aparecían mandalas, símbolos de cuaternidad, imágenes de totalidad que incluían aspectos luminosos y oscuros simultáneamente. Una paciente católica devota soñaba repetidamente con un círculo dividido en 4 partes, cada una conteniendo elementos que la doctrina oficial habría considerado incompatibles: luz y oscuridad, bien y mal, masculino y femenino, integrados en una unidad coherente. Cuando Jung le preguntó qué significaban estos sueños para ella, la mujer expresó profunda confusión. Su educación religiosa le había enseñado que Dios era puramente bueno, completamente luminoso, absolutamente separado del mal. Pero su psique producía imágenes que contradecían fundamentalmente esta división. Jung comenzó a formular una hipótesis radical. ¿Y si el inconsciente humano albergaba una imagen de lo divino más completa, más total, más genuina que las versiones oficiales ofrecidas por las instituciones religiosas? Esta hipótesis lo llevó a estudiar el concepto de arquetipo. Jung postuló que el inconsciente colectivo, esa capa profunda de la psique compartida por toda la humanidad, contenía patrones universales de experiencia y significado. Entre estos, arquetipos, uno de los más poderosos y centrales era lo que llamó la imago Dei, la imagen de Dios. Este arquetipo no era una creencia aprendida, ni una doctrina impuesta. Era una estructura psíquica innata, una predisposición de la psique humana para experimentar lo luminoso, lo sagrado, lo trascendente. Jung observó que este arquetipo de Dios se manifestaba de manera notablemente consistente a través de culturas, épocas y tradiciones religiosas completamente diferentes. Los hindúes experimentaban a Brahman como la totalidad absoluta. Los taoístas percibían el Tao como la unidad que contenía y trascendía todas las dualidades. Los gnósticos cristianos hablaban del pleroma como la plenitud divina que incluía todo lo que existe. Los místicos sufíes describían a Alá como el uno que contiene los muchos. El patrón era inconfundible. El arquetipo divino en el inconsciente colectivo apuntaba hacia la totalidad, la integración, la unidad de los opuestos. Pero entonces Jung notó algo profundamente perturbador. Las versiones institucionales de Dios, particularmente en el cristianismo occidental, habían ejecutado una operación psicológica específica.
habían separado la luz de la oscuridad, el bien del mal, lo aceptable de lo inaceptable. Habían creado lo que Jung llamó el summum bonum, un Dios de bondad absoluta sin sombra alguna. Esta operación parecía piadosa en la superficie. ¿No debería Dios ser perfectamente bueno? Pero Jung identificó las consecuencias psicológicas devastadoras de esta división artificial. Al crear un Dios puramente bueno, las instituciones religiosas habían tenido que proyectar todos los aspectos oscuros, difíciles, contradictorios de la experiencia humana en otra figura, el diablo. Pero aquí estaba el problema fundamental que Jung identificó. El inconsciente colectivo no reconocía esta división. Para la psique profunda, tanto la luz como la oscuridad, tanto el bien como el mal, tanto la creación como la destrucción eran aspectos de la totalidad divina. Al separar artificialmente estos aspectos, la religión institucional no había eliminado la oscuridad, simplemente la había exiliado, negado, reprimido. Y Jung sabía muy bien qué sucede con los contenidos psíquicos reprimidos. No desaparecen, sino que se vuelven autónomos, poderosos, destructivos. La sombra negada se convierte en demonio. Los aspectos rechazados de lo divino regresan como neurosis, como fanatismo, como proyección paranoica del mal sobre enemigos externos. La operación institucional de crear un Dios puramente bueno no había producido santidad genuina, había producido disociación psicológica colectiva. Las observaciones clínicas de Jung se volvieron más específicas. Notó que los pacientes católicos, a pesar de toda la rigidez doctrinal de su iglesia, tenían cierta ventaja psicológica. La confesión y la absolución proporcionaban una válvula de escape para la culpa y la sombra personal. El sacramento de la confesión funcionaba como una forma de higiene psíquica, un reconocimiento institucional de que los humanos tienen aspectos oscuros que necesitan ser procesados. Pero incluso este mecanismo operaba dentro del marco de control institucional. Solo un sacerdote ordenado podía otorgar la absolución. Los pacientes protestantes, por otro lado, enfrentaban un dilema diferente. La Reforma había eliminado el sacramento de la confesión, promoviendo en su lugar la relación directa del individuo con Dios. Esto ofrecía mayor libertad de conciencia, pero también eliminaba el ritual de descarga psíquica que la confesión proporcionaba. Los protestantes tenían que lidiar con su sombra personal sin las herramientas rituales que el catolicismo ofrecía. El resultado, diferentes formas de neurosis religiosa, pero neurosis al fin. Jung comenzó a formular su descubrimiento central. La función religiosa de la psique es real, necesaria, legítima. Los humanos necesitan conexión con lo trascendente, experiencia de lo luminoso, encuentro con el misterio que Rudolf Otto había llamado lo sagrado. Pero las instituciones religiosas, en su proceso de consolidación y control, habían transformado esta función natural en instrumento de dominación. Habían creado una imagen de Dios que servía a sus necesidades estructurales, no a las necesidades del alma humana. Y en este proceso habían ejecutado la inversión fundamental. En lugar de que Dios creara al hombre a su imagen, las instituciones habían creado a Dios a imagen de sus propias estructuras de poder. La proyección estaba completa, y casi nadie lo reconocía conscientemente. La exploración de Jung en el inconsciente colectivo reveló una verdad inquietante sobre la universalidad de la experiencia religiosa auténtica. Durante sus estudios comparativos de mitologías, religiones y sistemas simbólicos de diferentes culturas, Jung identificó que ciertos patrones arquetípicos aparecían una y otra vez, independientemente del tiempo o lugar geográfico. Los símbolos de totalidad, los mandalas, las imágenes de cuaternidad, las representaciones del Ser Supremo como unidad de opuestos, emergían espontáneamente en culturas que nunca habían tenido contacto entre sí. En sus investigaciones sobre el budismo tibetano, Jung quedó fascinado por los mandalas utilizados en prácticas meditativas. Estos diagramas circulares
representaban la totalidad del cosmos y la psique simultáneamente. No eran simplemente arte decorativo ni simbolismo abstracto, eran mapas de la experiencia interior, herramientas para la transformación de la conciencia. Lo notable era que pacientes de Jung en Zúrich, sin ningún conocimiento previo del budismo tibetano, producían espontáneamente en sus sueños y dibujos estructuras prácticamente idénticas a estos mandalas orientales milenarios. Esta coincidencia no podía ser casualidad. Jung la interpretó como evidencia de que el inconsciente colectivo contenía estructuras universales de experiencia espiritual. La psique humana, en su nivel más profundo, poseía una predisposición innata para experimentar lo sagrado de maneras específicas. Estas experiencias arquetípicas eran anteriores a cualquier formulación doctrinal, a cualquier institucionalización religiosa, a cualquier sistema teológico codificado. Eran la materia prima de toda religión genuina. Jung también estudió intensamente el gnosticismo cristiano primitivo, ese movimiento considerado herético por la Iglesia institucional y sistemáticamente eliminado en los primeros siglos del cristianismo. Los gnósticos hablaban de un conocimiento directo de lo divino, una gnosis que no requería intermediarios eclesiásticos. Describían al pleroma como la plenitud divina que contenía todas las posibilidades, todos los opuestos, toda la realidad en su totalidad indiferenciada. Para los gnósticos, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé, no era el verdadero Dios supremo, sino el demiurgo, un creador menor, incluso ignorante de la realidad divina más elevada. Esta cosmogonía gnóstica resonaba profundamente con lo que Jung observaba en el inconsciente de sus pacientes. El ego consciente, con sus pretensiones de control absoluto y conocimiento completo, se comportaba exactamente como el demiurgo gnóstico, ignorante de las profundidades más vastas del self. La verdadera totalidad psíquica, el self junguiano, correspondía al pleroma gnóstico, esa plenitud que trasciende y contiene todas las dualidades. Jung reconoció en el gnosticismo antiguo una psicología profunda disfrazada de mitología religiosa. Pero aquí estaba el detalle crucial. La Iglesia institucional había destruido sistemáticamente el gnosticismo. Los textos gnósticos fueron quemados, sus maestros perseguidos, sus comunidades dispersadas. ¿Por qué? Jung entendió la razón psicopolítica con claridad cristalina. El gnosticismo representaba una amenaza existencial para el control institucional. Si cada persona podía acceder directamente a la gnosis, al conocimiento experiencial de lo divino, ¿para qué necesitaba la mediación obligatoria de sacerdotes, obispos y papas? La experiencia mística directa era incompatible con la jerarquía eclesiástica. Jung también exploró la alquimia medieval, ese arte hermético que durante siglos había sido considerado una primitiva protoquímica en busca de transformar plomo en oro. Pero después de años de estudio, Jung descubrió que la alquimia era en realidad un sistema simbólico elaborado para describir el proceso de transformación psíquica. Los alquimistas no buscaban literalmente convertir metales base en oro precioso. Buscaban la transmutación del alma humana, la transformación de la consciencia ordinaria en consciencia iluminada. El opus alquímico era el proceso de individuación expresado en lenguaje simbólico. Lo fascinante era que los alquimistas operaban fuera del control directo de la Iglesia institucional. Trabajaban en secreto, utilizaban códigos simbólicos, creaban comunidades esotéricas. Y en sus textos, Jung encontró descripciones extraordinariamente precisas de fenómenos psicológicos que él mismo observaba en sus pacientes. La confrontación con la sombra, la unión de los opuestos, la emergencia del self como totalidad integrada. Los alquimistas habían preservado en forma encriptada el conocimiento de la transformación espiritual genuina que la religión institucional había suprimido. En sus estudios del I Ching chino y del Tao Te Ching, Jung encontró otra confirmación de sus intuiciones. El Tao era descrito como la totalidad que precede y contiene todas las dualidades. No era ni bueno ni malo, ni masculino ni femenino, ni luz ni oscuridad. Era la unidad fundamental de la cual emergen todos los opuestos
y en la cual todos los opuestos se reconcilian. Esta visión contrastaba radicalmente con el Dios del cristianismo institucional, ese summum bonum separado artificialmente de su sombra. Jung observó que en el hinduismo védico, Brahman era descrito como Sat Chit Ananda, ser, conciencia, beatitud, pero también como aquello más allá de toda descripción, más allá de todas las categorías conceptuales. Los Upanishads enseñaban que Atman, el verdadero ser del individuo, era idéntico a Brahman, la realidad suprema. No había separación última entre lo divino y lo humano. Esta enseñanza resonaba profundamente con el concepto junguiano del self, como imagen de Dios en la psique humana. Las tradiciones místicas dentro del propio cristianismo también confirmaban las observaciones de Jung. Meister Eckhart, el místico dominico del siglo XIV, había enseñado sobre la chispa divina en el alma humana. Esa parte de nosotros que es eternamente una con Dios. Eckhart había proclamado que el alma en su esencia más profunda no había sido creada en el tiempo, sino que era eterna como Dios mismo. Estas enseñanzas casi le costaron la vida a Eckhart. Fue acusado de herejía, y solo su muerte evitó el juicio formal de la Inquisición. Juan de la Cruz y Teresa de Ávila, los grandes místicos carmelitas españoles, describían experiencias de unión con lo divino que trascendían completamente las formulaciones doctrinales oficiales. Teresa hablaba del castillo interior con sus 7 moradas, un mapa de la transformación espiritual basado en experiencia directa, no en teología académica. Juan describía la noche oscura del alma, ese proceso de vaciamiento y purificación que conducía a la unión transformadora con Dios. Ambos operaban en los límites de lo que la institución eclesiástica podía tolerar. Jung sintetizó todos estos descubrimientos en una comprensión radical. Existe un arquetipo universal de lo divino en el inconsciente colectivo humano. Este arquetipo se manifiesta a través de diferentes símbolos en diferentes culturas, pero siempre apunta hacia la misma realidad, la totalidad que integra todos los opuestos, la plenitud que contiene toda la existencia. La experiencia genuina de este arquetipo es transformadora, liberadora, profundamente sanadora. Es la verdadera función religiosa de la psique humana. Pero las instituciones religiosas, en su consolidación histórica como estructuras de poder, habían ejecutado una operación sistemática de supresión y distorsión. Habían perseguido a los gnósticos que enseñaban el acceso directo a lo divino. Habían censurado a los místicos que describían experiencias más allá del control doctrinal. Habían ignorado o malinterpretado deliberadamente las tradiciones orientales que presentaban visiones de lo sagrado incompatibles con la jerarquía eclesiástica. Y en su lugar habían impuesto una imagen de Dios perfectamente diseñada para mantener el control institucional. Un Dios jerárquico, punitivo, accesible solo a través de mediadores oficiales, que recompensaba la obediencia y castigaba la autonomía espiritual. El inconsciente colectivo conocía la verdad, pero las estructuras de poder habían logrado, al menos temporalmente, silenciar su voz. Jung desarrolló uno de sus conceptos más profundos y controvertidos, el self o sí mismo. Este término técnico describía la totalidad de la psique, abarcando tanto los aspectos conscientes como inconscientes, tanto los elementos personales como los colectivos. El self no era simplemente el ego o la personalidad consciente. Era el centro organizador de toda la vida psíquica, la meta del desarrollo humano, el arquetipo de la totalidad. Y Jung hizo una afirmación radical que escandalizó tanto a teólogos como a científicos materialistas. El self es empíricamente indistinguible de la imagen de Dios. Esta identificación no significaba que Jung estuviera afirmando que Dios es meramente psicológico o que la psique es literalmente divina. Su postura era más sutil y filosóficamente sofisticada. Jung adoptó lo que llamó una perspectiva fenomenológica. No podía pronunciarse sobre la existencia metafísica de Dios como realidad independiente, porque eso excedía el dominio de la psicología empírica.
Pero lo que sí podía afirmar, basándose en décadas de observación clínica, era que la psique humana contiene una imagen arquetípica de la divinidad, y que esta imagen funciona psicológicamente de manera idéntica a como las tradiciones religiosas describen a Dios. El self junguiano tenía características específicas que Jung documentó meticulosamente. Aparecía en sueños y visiones como símbolos de totalidad, mandalas, círculos, cuadrados, cruces de brazos iguales, piedras preciosas, flores con simetría radial. Se manifestaba como figuras de autoridad suprema, reyes, sabios ancianos, maestros iluminados, seres de luz. Representaba la unificación de opuestos, masculino y femenino en el matrimonio sagrado alquímico, luz y oscuridad en la integración de la sombra, espíritu y materia en la encarnación. El self era simultáneamente el centro y la circunferencia, el punto y el todo, la esencia individual y la totalidad cósmica. Pero aquí estaba la diferencia crucial entre el self arquetípico y el Dios institucional. El self incluía la sombra. Jung observó que el arquetipo de la totalidad que emergía del inconsciente no era puramente luminoso, completamente bueno, absolutamente perfecto. Era paradójico, contenía opuestos, integraba aspectos que la conciencia moral considera contradictorios. El verdadero self era lo que los alquimistas llamaban la coincidentia oppositorum, la coincidencia de los opuestos. Era el Tao que contiene tanto Yin como Yang. Era el Brahman, que trasciende todas las dualidades. Era la totalidad que abraza toda la existencia sin exclusión. Esta comprensión llevó a Jung a escribir su obra más controvertida y malinterpretada, Respuesta a Job. En este texto extraordinario, Jung analizaba el libro bíblico de Job desde una perspectiva psicológica profunda. El Dios que aparece en Job es ambivalente, contradictorio, capaz de crueldad aparentemente arbitraria. Permite que Job, un hombre justo, sea torturado por una apuesta con Satanás. Este Dios no encaja cómodamente en la imagen del summum bonum que la teología oficial había construido. Jung interpretó esta historia como una revelación inconsciente de la verdadera naturaleza del arquetipo divino. Dios necesita de la conciencia humana. El Dios del libro de Job es inconsciente de su propia sombra, de sus propias contradicciones internas. Job, el ser humano que sufre injustamente, pero mantiene su integridad moral, representa la conciencia que puede reconocer estas contradicciones. En la visión de Jung, la encarnación de Cristo representa la respuesta divina a este dilema. Dios necesita hacerse humano para volverse consciente de sí mismo. La divinidad requiere la experiencia humana de la moral, el sufrimiento y la conciencia para completarse. Esta interpretación era profundamente herética desde la perspectiva de la teología tradicional. Sugería que Dios no es estático, perfecto e inmutable, sino dinámico, en proceso, requiriendo la participación humana para su propia realización. Pero desde la perspectiva de la psicología profunda, tenía perfecto sentido. El self necesita al ego para volverse consciente, así como el inconsciente necesita la conciencia para manifestarse. La totalidad psíquica es un proceso, no un estado fijo. La individuación, el camino hacia la realización del self, es un proceso mutuo de transformación donde tanto el ego como el self cambian y evolucionan. Jung también exploró el simbolismo de la cuaternidad versus la Trinidad. La doctrina cristiana oficial insiste en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Pero Jung notó que el inconsciente producía constantemente símbolos de cuaternidad, mandalas divididos en 4 partes, cruces de brazos iguales, 4 elementos, 4 direcciones, 4 funciones psicológicas. La cuaternidad representa la totalidad, porque incluye el 4º elemento que la Trinidad excluye, lo femenino, lo terrenal, lo material, la sombra.
La última definición dogmática de la Iglesia Católica, la Asunción de María proclamada en 1950, fue interpretada por Jung como un movimiento inconsciente hacia la cuaternidad. Al elevar a María, la madre humana de Jesús, al cielo en cuerpo y alma, la Iglesia estaba compensando inconscientemente la exclusión de lo femenino de la Trinidad. María representaba el cuarto elemento, la tierra, la materia, el aspecto femenino de lo divino que había sido sistemáticamente excluido del simbolismo oficial. Jung argumentaba que la imagen de Dios en el inconsciente colectivo tiende naturalmente hacia la cuaternidad, hacia la inclusión de todos los aspectos de la realidad, incluidos aquellos que la conciencia moral prefiere negar o excluir. El self verdadero no es el summum bonum institucional, ese Dios puramente bueno, separado artificialmente de su sombra. El self es la totalidad que abraza la luz y la oscuridad, el bien y el mal, lo espiritual y lo material, lo masculino y lo femenino. Esta comprensión tenía implicaciones devastadoras para la religión institucional. Si el arquetipo divino genuino incluye la sombra, entonces la operación teológica de crear un Dios puramente bueno no es solo teóricamente incorrecta, es psicológicamente dañina. Crea una disociación fundamental en la psique de los creyentes. Les obliga a negar aspectos esenciales de su propia experiencia. Les impide la integración genuina, que es el objetivo del proceso de individuación. Jung observó que sus pacientes religiosos sufrían precisamente porque estaban atrapados en esta disociación. Intentaban conformarse a la imagen de un Dios puramente bueno, lo cual requería negar sus propias sombras, reprimir sus propios aspectos oscuros, disociarse de partes esenciales de sí mismos. El resultado no era santidad genuina, sino neurosis religiosa. La salud psicológica verdadera, argumentaba Jung, requiere la integración de la sombra, no su negación. Requiere enfrentar honestamente los aspectos difíciles, contradictorios, moralmente ambiguos de la experiencia humana. El self, como imagen de Dios en la psique, representaba un camino radicalmente diferente al que las instituciones religiosas habían prescrito. No era un camino de obediencia a autoridades externas, sino de escucha profunda a la voz interior. No era un camino de conformidad a doctrinas establecidas, sino de confrontación honesta con la propia verdad psicológica. No era un camino de negación de la sombra, sino de integración consciente de todos los aspectos de la totalidad. Este era el verdadero significado de la función religiosa de la psique. No adorar proyecciones institucionales de lo divino, sino realizar el self, encarnar la totalidad, volverse consciente de la imagen de Dios que reside en lo más profundo del alma humana. Y esto, Jung sabía, era precisamente lo que las instituciones religiosas más temían. Las consecuencias psicológicas de haber creado a Dios a imagen institucional son devastadoras y se extienden mucho más allá de la esfera puramente religiosa. Jung identificó lo que podríamos llamar una neurosis religiosa colectiva, una patología compartida por millones de personas que han internalizado la imagen distorsionada de lo divino impuesta por las estructuras de poder. Esta neurosis se manifiesta de múltiples formas, todas ellas profundamente destructivas para el desarrollo psicológico genuino. La primera manifestación es lo que Jung llamó la pérdida de la experiencia luminosa. Rudolf Otto había definido lo luminoso como esa cualidad de lo sagrado que produce fascinación y terror simultáneamente, que evoca un sentido de misterio tremendo que trasciende completamente la comprensión racional. La experiencia luminosa es el corazón de toda religión genuina. Es ese momento de encuentro con algo radicalmente otro, algo infinitamente más grande que el ego individual, algo que transforma irreversiblemente la conciencia. Pero cuando la religión se convierte en institución, cuando el misterio vivo se codifica en dogma, cuando la revelación espontánea se reemplaza por ritual obligatorio, lo luminoso desaparece. Jung lo había experimentado personalmente en su primera comunión.
había esperado un encuentro con lo sagrado y encontró solo una ceremonia vacía. Esta pérdida no es accidental ni inevitable, es el resultado directo de la institucionalización. Las estructuras de poder necesitan control, previsibilidad, conformidad. Lo luminoso es incontrolable, impredecible, profundamente subversivo de toda autoridad establecida. La segunda consecuencia es la disociación psicológica masiva. Al imponer una imagen de Dios puramente buena, las instituciones religiosas obligan a los creyentes a dividir su propia psique de manera artificial. Todo lo que no puede ser integrado en la imagen oficial de santidad debe ser reprimido, negado, proyectado hacia afuera. La sombra personal no desaparece por ser negada, simplemente se vuelve inconsciente, autónoma, potencialmente destructiva. Jung observó este mecanismo operando a nivel individual y colectivo. Individuos que profesaban el amor cristiano más elevado manifestaban odio intenso hacia aquellos que consideraban pecadores o herejes. Comunidades religiosas que predicaban la paz ejecutaban cruzadas, inquisiciones, guerras santas. Naciones cristianas que proclamaban valores de compasión colonizaban, esclavizaban, genocidiaban a pueblos considerados paganos o inferiores. La sombra negada en la imagen oficial de lo divino regresaba con fuerza multiplicada en forma de violencia sagrada. La tercera implicación es la infantilización espiritual de los creyentes. Cuando la institución se posiciona como mediador obligatorio entre el individuo y lo divino, cuando afirma poseer el monopolio de la verdad espiritual, cuando exige obediencia absoluta a sus autoridades, está tratando a los creyentes como niños perpetuos. Esta dinámica impide el proceso de individuación, ese camino hacia la madurez psicológica que Jung consideraba el objetivo fundamental del desarrollo humano en la segunda mitad de la vida. La individuación requiere autonomía, responsabilidad personal, confrontación honesta con la propia verdad interior. Requiere escuchar la voz del self, no simplemente obedecer a autoridades externas. Requiere integrar la sombra, no proyectarla sobre enemigos convenientes. Requiere desarrollar una relación directa con lo sagrado, no depender indefinidamente de intermediarios institucionales. Pero todas estas características de la individuación genuina son amenazas existenciales para las estructuras de control religioso. Jung notó que muchos de sus pacientes permanecían atrapados en lo que él llamó la identificación con la persona, esa máscara social que presentamos al mundo. En el contexto religioso, esto significaba identificarse completamente con la imagen del buen católico o el buen protestante, conformarse externamente a todas las expectativas institucionales, mientras que la vida interior permanecía no examinada, no integrada, espiritualmente estéril. La persona religiosa ocultaba el verdadero self, impidiendo cualquier transformación genuina. La cuarta consecuencia es lo que podríamos llamar el secuestro de la función religiosa natural. Jung insistía en que la necesidad de experiencia espiritual, de conexión con lo trascendente, de significado que va más allá de la existencia material inmediata, es una función legítima y necesaria de la psique humana. No es una ilusión que deba ser superada mediante educación científica, como Freud argumentaba. No es simplemente un residuo de pensamiento primitivo o infantil. Es una dimensión esencial de lo que significa ser humano. Pero cuando las instituciones religiosas capturan esta función natural y la canalizan exclusivamente a través de sus estructuras de control, algo fundamental se pierde. La religión, que etimológicamente significa religare, religar, reconectar, se convierte en su opuesto, un sistema que separa, que divide, que impide la conexión directa con lo sagrado. Lo que debería ser un puente se convierte en un muro. Lo que debería facilitar la transformación se convierte en obstáculo para ella. Jung también identificó lo que llamó la idolatría institucional. No estaba hablando simplemente de adorar imágenes o estatuas, que es como tradicionalmente se entiende la idolatría.
Hablaba de algo mucho más sutil y pernicioso: adorar la proyección institucional de lo divino como si fuera lo divino mismo. Cuando los creyentes confunden la imagen de Dios creada por la institución con la realidad de lo sagrado, cuando defienden formulaciones doctrinales con más fervor que la verdad que supuestamente representan, cuando la lealtad a la organización religiosa se vuelve más importante que la integridad espiritual personal, han caído en la idolatría más profunda. La quinta implicación es la creación de lo que Jung llamaba una religión sin experiencia religiosa. Millones de personas asisten a servicios religiosos, recitan credos, siguen preceptos morales, se identifican con tradiciones religiosas, pero nunca han tenido una experiencia genuina de lo luminoso. Nunca han sentido ese misterio tremendo que Otto describía. Nunca han experimentado la transformación profunda que los místicos de todas las tradiciones reportan. Practican la religión como ritual vacío, como conformidad social, como seguro psicológico contra la ansiedad existencial, pero sin el fuego vivo de la verdadera experiencia espiritual. Jung consideraba esto una tragedia de proporciones catastróficas. La psique humana necesita la experiencia de lo sagrado para su salud y plenitud. Cuando esta necesidad es frustrada sistemáticamente por instituciones que ofrecen fórmulas doctrinales en lugar de encuentros transformadores, el resultado es enfermedad psicológica. Las neurosis que Jung trataba en su consultorio no eran defectos de carácter individual, eran síntomas de una cultura que había perdido la conexión con las fuentes profundas de significado y transformación. La sexta consecuencia es la conversión de la religión en ideología de control social. Cuando una institución religiosa se alía con el poder político, cuando se vuelve defensora del status quo, cuando bendice las jerarquías sociales existentes, cuando justifica la desigualdad y la opresión invocando la voluntad divina, ha traicionado completamente su función originaria. Jung observó esto con particular claridad en el contexto del surgimiento del nazismo en Alemania. Muchas iglesias, tanto católicas como protestantes, colaboraron con el régimen, o al menos permanecieron en silencio, porque priorizaron su propia supervivencia institucional sobre cualquier imperativo moral o espiritual genuino. Esta alianza entre poder religioso y político no era nueva, por supuesto. Ha sido la norma histórica más que la excepción, pero reveló con brutal claridad cómo las instituciones religiosas pueden volverse instrumentos de dominación en lugar de vehículos de liberación espiritual. El Dios creado a imagen institucional resultó ser notablemente conveniente para quienes ejercían el poder. Era un Dios que exigía obediencia, que castigaba la disidencia, que santificaba la autoridad establecida, que prometía recompensas en el más allá a cambio de sumisión en este mundo. Jung comprendió que la salud psicológica individual y colectiva requería algo radicalmente diferente. Requería recuperar la experiencia directa de lo sagrado más allá de las proyecciones institucionales. Requería confrontar honestamente la sombra, tanto personal como colectiva. Requería el proceso de individuación, ese camino difícil pero necesario hacia la totalidad auténtica. Y requería reconocer que el verdadero Dios, el arquetipo del self que reside en el inconsciente colectivo, es infinitamente más vasto, más complejo, más misterioso que cualquier imagen institucional podría capturar. Esta comprensión no significaba abandonar la religión o rechazar la espiritualidad. Significaba algo mucho más profundo y exigente. Significaba atravesar las proyecciones institucionales para encontrar la realidad viva de lo sagrado que siempre había estado esperando, en el interior más profundo del alma humana. El mecanismo mediante el cual las instituciones religiosas crearon a Dios a su propia imagen opera a través de un proceso psicológico específico que Jung llamó proyección colectiva. La proyección es un fenómeno fundamental de la psique humana, donde contenidos internos inconscientes son percibidos como si pertenecieran a objetos o personas externas. A nivel individual, proyectamos nuestras sombras sobre otros.
atribuyéndoles las cualidades que no podemos reconocer en nosotros mismos. A nivel colectivo, grupos enteros proyectan sus dinámicas inconscientes sobre símbolos, líderes, enemigos e incluso sobre sus imágenes de lo divino. Las instituciones religiosas, en su proceso histórico de consolidación, no simplemente formularon doctrinas sobre Dios. Proyectaron sobre la imagen de lo divino las características de su propia estructura organizacional. Si la institución era jerárquica, Dios se volvía el monarca supremo de una jerarquía celestial. Si la institución demandaba obediencia absoluta, Dios se convertía en el juez que castigaba la desobediencia. Si la institución operaba mediante leyes y códigos detallados, Dios se transformaba en el legislador divino que había establecido reglas para cada aspecto de la existencia. La imagen institucional de Dios era esencialmente un espejo de la propia institución. Jung observó este patrón con particular claridad en la evolución histórica del cristianismo. El Jesús de los Evangelios era un maestro itinerante, sin propiedades, sin estructura organizacional formal, que enseñaba mediante parábolas y actuaba con una libertad que constantemente desafiaba las autoridades religiosas establecidas. Convivía con pecadores, tocaba a leprosos, violaba las reglas del sábado, criticaba a los fariseos por su hipocresía legalista. Su mensaje central era el reino de Dios como realidad interior inmediatamente accesible, no como institución futura gobernada por jerarquías celestiales. Pero cuando el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en el siglo IV, bajo Constantino, una transformación fundamental ocurrió. La Iglesia adoptó la estructura administrativa del imperio, desarrolló una jerarquía basada en el modelo de la administración imperial romana. El obispo de Roma eventualmente reclamó autoridad suprema análoga a la del emperador. La vestimenta ceremonial de los clérigos se basó en las ropas de los funcionarios imperiales. El latín, lengua del imperio, se convirtió en lengua litúrgica oficial. La Iglesia no solo se alió con el poder imperial, se convirtió en una extensión de él. Y la imagen de Dios cambió correspondientemente. Cristo Pantocrator, el Cristo Rey sentado en su trono celestial, reemplazó al Jesús humilde nacido en un pesebre. Dios Padre se representaba como un emperador cósmico con corona y cetro. La Trinidad se interpretaba como una jerarquía divina con roles claramente definidos. El cielo se imaginaba como una corte imperial perfectamente ordenada, con ángeles distribuidos en 9 coros jerárquicos. La salvación se convertía en admisión a este reino celestial, otorgada o negada, según criterios establecidos y administrados por la institución eclesiástica. Jung identificó que esta transformación no fue simplemente una cuestión de adaptación cultural o conveniencia política, fue una proyección psicológica masiva. La institución eclesiástica, habiendo adoptado la estructura del poder imperial, proyectó esta estructura sobre su imagen de lo divino, y esta proyección servía a una función psicológica específica. Legitimaba el poder institucional, presentándolo como reflejo del orden cósmico divinamente establecido. Si Dios gobierna el universo mediante jerarquías celestiales, entonces la jerarquía eclesiástica es simplemente la manifestación terrestre del plan divino. Cuestionar la autoridad institucional se volvía equivalente a rebelarse contra Dios mismo. Esta dinámica se volvió aún más elaborada con el desarrollo de la teología escolástica medieval. Tomás de Aquino y otros teólogos construyeron sistemas metafísicos extraordinariamente sofisticados que describían a Dios mediante categorías filosóficas derivadas de Aristóteles. Dios se convertía en el primer motor inmóvil, la causa incausada, el ser necesario, el acto puro. Estas formulaciones, aunque intelectualmente impresionantes, tenían poco que ver con la experiencia luminosa de lo sagrado. Eran construcciones racionales diseñadas para hacer a Dios comprensible, controlable, domesticado por el intelecto teológico. Jung señaló la ironía fundamental. Cuanto más elaborada se volvía la teología, más se alejaba de la experiencia religiosa genuina.
Los teólogos escolásticos podían argumentar durante horas sobre la naturaleza de la transubstanciación o el número de ángeles que podían bailar en la punta de un alfiler, pero estas especulaciones no producían transformación espiritual, no generaban experiencia de lo luminoso, no facilitaban encuentros con lo sagrado, simplemente perpetuaban el control institucional del discurso religioso. La Reforma Protestante del siglo XVI podría parecer una ruptura con este patrón, pero Jung observó que en muchos aspectos simplemente replicó la dinámica bajo diferentes formas. Lutero y Calvino rechazaron la autoridad papal y la jerarquía eclesiástica católica, pero establecieron sus propias formas de control doctrinal. La Biblia reemplazó al Papa como autoridad suprema, pero la interpretación de la Biblia rápidamente se convirtió en dominio exclusivo de los pastores educados. Las iglesias protestantes desarrollaron sus propias jerarquías, sus propios sistemas de control, sus propias proyecciones institucionales sobre la imagen de Dios. El Dios calvinista, en particular, reflejaba claramente la mentalidad burguesa emergente de la sociedad protestante. Era un Dios que predestinaba quién sería salvado y quién condenado, una doctrina que resonaba con las ansiedades de una clase mercantil obsesionada con el éxito y el fracaso. Era un Dios que valoraba el trabajo duro, la disciplina, la acumulación de riqueza como señal de bendición divina. Max Weber posteriormente identificaría la conexión entre la ética protestante y el espíritu del capitalismo, pero Jung ya había visto el mecanismo psicológico subyacente, la proyección de valores sociales específicos sobre la imagen de lo divino. Jung también analizó cómo las instituciones religiosas manejaban el problema del mal, y aquí la proyección alcanzaba su expresión más clara. Al crear un Dios puramente bueno, el summum bonum sin sombra alguna, las instituciones tenían que explicar la existencia del mal en el mundo. La solución fue crear una figura separada, el diablo, sobre quien proyectar todo lo oscuro, destructivo, moralmente inaceptable. Pero Jung observó que el inconsciente humano no reconocía esta división artificial. En los sueños de sus pacientes, las figuras divinas a menudo contenían aspectos luminosos y oscuros simultáneamente. Esta negación institucional de la sombra divina tenía consecuencias devastadoras. Significaba que los creyentes no podían integrar honestamente sus propias sombras porque se les enseñaba que la oscuridad era completamente ajena a lo divino, obra exclusiva del diablo. El resultado era la proyección masiva de la sombra sobre enemigos convenientes, herejes, infieles, brujas, judíos, cualquier grupo que pudiera ser designado como portador del mal que la comunidad religiosa necesitaba externalizar. La historia de la violencia religiosa, las cruzadas, las inquisiciones, las guerras santas, podía entenderse como la sombra colectiva negada regresando con fuerza multiplicada. Jung contrastó esta dinámica institucional con la práctica de la confesión en la Iglesia Católica. Aquí encontró algo psicológicamente valioso. La confesión proporcionaba un ritual para reconocer la sombra personal, admitir los pecados, recibir absolución. Era una forma de higiene psicológica, un mecanismo para procesar la culpa y la vergüenza que inevitablemente surgen de la vida humana. Jung respetaba este ritual a pesar de sus reservas sobre la institución católica en general. Sin embargo, notó que incluso la confesión operaba dentro del marco de control institucional. Solo un sacerdote ordenado podía otorgar absolución. El penitente permanecía en posición de subordinación, dependiente de la autoridad eclesiástica para el alivio psicológico, y las categorías de pecado eran definidas por la institución, no descubiertas mediante exploración interior genuina. La confesión era útil, pero también perpetuaba la dinámica de dependencia que impedía la verdadera individuación. Las iglesias protestantes, habiendo eliminado el sacramento de la confesión, no ofrecían ningún ritual equivalente para procesar la sombra personal. Esto llevaba a diferentes formas de patología psicológica. La culpa reprimida sin mecanismo de descarga podía volverse tóxica.
Jung observó que muchos de sus pacientes protestantes sufrían de escrúpulos morales excesivos, incapaces de perdonarse a sí mismos porque no tenían ningún ritual que proporcionara cierre psicológico. La libertad de conciencia protestante tenía un precio psicológico que pocos reconocían. Jung también identificó cómo las instituciones religiosas utilizaban símbolos de manera específica para mantener control. Distinguió entre símbolos vivos y símbolos muertos. Un símbolo vivo es aquel que todavía posee poder transformador, que conecta la conciencia con contenidos arquetípicos del inconsciente, que genera experiencia luminosa. Un símbolo muerto es aquel que ha sido vaciado de su poder, reducido a signo convencional, despojado de su misterio originario. Las instituciones religiosas sistemáticamente convertían símbolos vivos en símbolos muertos mediante el proceso de codificación doctrinal. Un ejemplo era la Eucaristía. Originalmente, este ritual evocaba poderosos contenidos arquetípicos: sacrificio, muerte y renacimiento, incorporación de lo divino, comunión mística. Pero cuando la Iglesia definía dogmáticamente la transubstanciación mediante categorías aristotélicas de sustancia y accidentes, cuando transformaba el misterio en fórmula teológica precisa, el símbolo perdía gran parte de su poder transformador. Se volvía objeto de creencia obligatoria en lugar de vehículo de experiencia directa. Jung argumentaba que la función genuina de los símbolos religiosos es servir como puentes entre la consciencia y el inconsciente, como mediadores de la experiencia de lo sagrado. Pero cuando las instituciones insisten en interpretaciones literales o formulaciones dogmáticas fijas, destruyen esta función mediadora. El símbolo ya no abre la psique a profundidades arquetípicas, simplemente marca pertenencia institucional. Creer en la transubstanciación se vuelve señal de ser católico ortodoxo, no experiencia transformadora de lo divino. La dinámica final que Jung identificó era quizás la más insidiosa. Las instituciones religiosas habían logrado hacer que las personas confundieran la lealtad institucional con la experiencia espiritual genuina. Defender las doctrinas de la Iglesia, atacar a los herejes, mantener la pureza doctrinal, todo esto se presentaba como expresión de fe profunda. Pero Jung observó que frecuentemente era exactamente lo contrario. Era compensación inconsciente por la ausencia de experiencia religiosa real. Quienes gritaban más fuerte sobre ortodoxia a menudo eran aquellos cuyas almas estaban más vacías de verdadera conexión con lo sagrado. La proyección institucional de lo divino estaba completa. Un Dios jerárquico que reflejaba estructuras de poder humanas, un Dios burocrático que operaba mediante reglas y regulaciones, un Dios punitivo que castigaba la desviación doctrinal, un Dios accesible solo mediante intermediarios oficiales, un Dios cuya imagen servía perfectamente para mantener el control institucional sobre las almas humanas. Y la tragedia era que millones de personas adoraban esta proyección sin jamás sospechar que el verdadero misterio de lo divino permanecía oculto detrás de ella, esperando ser redescubierto mediante la experiencia directa que las instituciones más temían y activamente suprimían. La pregunta crucial que emerge de todo este análisis es: ¿por qué? ¿Por qué las instituciones religiosas ejecutaron esta inversión psicológica? ¿Por qué suprimieron sistemáticamente la experiencia mística directa? ¿Por qué persiguieron a aquellos que enseñaban el acceso inmediato a lo divino? La respuesta, como Jung comprendió, no radica en alguna conspiración consciente o maldad deliberada. Radica en la naturaleza misma del poder institucional y en las dinámicas psicológicas que gobiernan las organizaciones humanas. La experiencia mística directa es inherentemente subversiva del control institucional. Cuando una persona tiene un encuentro genuino con lo luminoso, cuando experimenta la presencia de lo sagrado sin mediación externa, esa experiencia se vuelve su autoridad suprema. Ninguna doctrina, ningún sacerdote, ninguna institución puede contradecir válidamente lo que la persona ha experimentado directamente.
Los místicos de todas las tradiciones reportan esta característica. La experiencia transforma completamente su comprensión de la realidad y establece una certeza que ningún argumento externo puede socavar. Esta autonomía espiritual es exactamente lo que las instituciones religiosas no pueden tolerar. Su poder depende fundamentalmente de ser reconocidas como mediadoras necesarias entre lo humano y lo divino. Si cualquier persona puede acceder directamente a lo sagrado mediante su propia experiencia interior, ¿para qué necesita la jerarquía eclesiástica? ¿Para qué los sacramentos administrados exclusivamente por sacerdotes ordenados? ¿Para qué las doctrinas establecidas por concilios y pronunciadas infaliblemente por autoridades supremas? La experiencia mística directa hace que toda la estructura mediadora sea potencialmente obsoleta. Jung estudió la historia de los movimientos místicos dentro del cristianismo y notó un patrón consistente. Eran tolerados solo mientras permanecieran marginales y eran suprimidos violentamente tan pronto como amenazaban el monopolio institucional del acceso a lo divino. Meister Eckhart, el gran místico dominico del siglo XIV, enseñaba que el alma humana en su fundamento más profundo es una con Dios, no separada y necesitando reconexión mediante sacramentos institucionales, sino eternamente unida en su esencia misma. Esta enseñanza era demasiado peligrosa. Eckhart fue acusado de herejía y solo su muerte evitó el juicio formal de la Inquisición. Los gnósticos del cristianismo primitivo presentaban un caso aún más claro. El gnosticismo enseñaba que la salvación venía mediante gnosis, conocimiento directo experiencial de lo divino, no mediante fe en doctrinas o participación en rituales institucionales. Los gnósticos desarrollaron prácticas contemplativas para facilitar este conocimiento directo. Crearon comunidades donde la autoridad espiritual se basaba en la profundidad de la experiencia personal, no en la posición en una jerarquía, y fueron sistemáticamente eliminados por la Iglesia institucional emergente. Sus textos fueron quemados, sus maestros ejecutados, sus comunidades dispersadas. ¿Por qué esta violencia contra un movimiento que simplemente buscaba experiencia directa de lo divino? Porque el gnosticismo representaba una amenaza existencial para el modelo institucional que se estaba consolidando. Si la gnosis era accesible directamente, la Iglesia institucional perdía su razón de ser fundamental. No podía permitir que esta alternativa floreciera. Tenía que establecer un monopolio absoluto sobre lo que constituía cristianismo legítimo, y ese monopolio requería la eliminación de cualquier camino que no pasara por sus estructuras de control. Jung también analizó la persecución de las brujas en los siglos XV a XVII. Cientos de miles de personas, predominantemente mujeres, fueron torturadas y ejecutadas acusadas de brujería. La historiografía tradicional a menudo presenta esto como superstición primitiva o histeria colectiva, pero Jung identificó una dinámica psicológica más profunda, la proyección masiva de la sombra colectiva sobre un grupo vulnerable. Las brujas acusadas, frecuentemente, eran curanderas, parteras, mujeres con conocimiento de hierbas, medicinales, practicantes de tradiciones espirituales precristianas que enfatizaban la conexión directa con la naturaleza y lo sagrado. Estas mujeres representaban un conocimiento y una práctica espiritual que operaba completamente fuera del control institucional. No necesitaban sacerdotes para sus rituales, no consultaban doctrinas teológicas para su sabiduría, mantenían vivas tradiciones que la Iglesia había intentado erradicar durante siglos. La caza de brujas fue, entre otras cosas, un esfuerzo por eliminar las últimas formas de espiritualidad autónoma que escapaban al monopolio institucional. Y la ferocidad de la persecución revela cuán amenazante era esta autonomía para las estructuras de poder religioso. La Inquisición española proporciona otro ejemplo escalofriante, establecida oficialmente para identificar y eliminar la herejía, funcionaba en la práctica como instrumento de control social total.
Cualquier desviación doctrinal, cualquier práctica espiritual no sancionada oficialmente, cualquier expresión de autonomía religiosa podía ser castigada con tortura y muerte. El mensaje era absolutamente claro. La única espiritualidad permitida era aquella que pasaba por los canales institucionales aprobados. Todo lo demás era herejía punible, con las consecuencias más severas. Jung observó que este patrón no era exclusivo del cristianismo. Apareció en todas las tradiciones religiosas cuando se institucionalizaban y aliaban con el poder político. El budismo, originalmente un camino de iluminación individual mediante práctica contemplativa directa, desarrolló jerarquías monásticas que controlaban quién podía enseñar, qué interpretaciones eran ortodoxas, cómo debían practicarse las meditaciones. El Islam, que comenzó con el concepto radical de que cada creyente tenía relación directa con Alá sin necesidad de sacerdocio, desarrolló complejas jerarquías de autoridades religiosas que determinaban la interpretación correcta de la Sharia. La dinámica subyacente era siempre la misma. Las instituciones necesitan control, y la experiencia espiritual directa es fundamentalmente incontrolable. No puede ser regulada, estandarizada, administrada desde arriba. Cada experiencia mística es única. Cada encuentro con lo luminoso transforma a la persona de maneras impredecibles. Esta variabilidad, esta singularidad, esta autonomía es incompatible con las necesidades de las organizaciones que buscan poder, influencia y control social. Jung también identificó otro factor psicológico crucial. Las instituciones religiosas estaban pobladas por personas que en su mayoría no habían tenido experiencias místicas genuinas. Los burócratas eclesiásticos, los teólogos académicos, los administradores de la jerarquía, típicamente llegaban a sus posiciones mediante educación formal, conformidad doctrinal y habilidades organizacionales, no mediante profundidad de experiencia espiritual. Esto creaba una situación donde personas sin experiencia directa de lo luminoso estaban en posiciones de autoridad sobre aquellos que sí la tenían. Esta inversión era psicológicamente insostenible, sin mecanismos de negación y racionalización. Los líderes institucionales necesitaban convencerse a sí mismos de que su autoridad era legítima, que su falta de experiencia mística no era una deficiencia, sino una señal de sobriedad y equilibrio. Los místicos, con sus experiencias extraordinarias, tenían que ser sospechosos, potencialmente engañados por el diablo, en necesidad de supervisión por autoridades más racionales. La institución desarrolló toda una teología para justificar la subordinación de la experiencia directa a la autoridad doctrinal. Jung señaló la ironía trágica. Jesús mismo había sido un místico que enseñaba mediante experiencia directa, que desafiaba constantemente las autoridades religiosas, institucionales de su tiempo, que fue eventualmente ejecutado por blasfemia, precisamente porque afirmaba una relación directa con lo divino que no pasaba por los canales aprobados. Pero la religión fundada en su nombre se convirtió en exactamente el tipo de institución contra la cual él había protestado. Los fariseos que Jesús criticaba por su legalismo e hipocresía encontraron sus equivalentes perfectos en las jerarquías eclesiásticas posteriores. Existía también un factor económico y político que Jung no ignoraba. Las instituciones religiosas, especialmente después de aliarse con el poder imperial, acumularon enormes riquezas y poder temporal. La Iglesia Católica medieval poseía aproximadamente un tercio de toda la tierra en Europa occidental. Recaudaba impuestos mediante diezmos obligatorios. Sus líderes vivían como príncipes seculares. Este poder material dependía completamente del monopolio sobre lo sagrado. Si las personas podían acceder a Dios directamente, ¿por qué pagarían diezmos? ¿Por qué financiarían catedrales elaboradas? ¿Por qué mantendrían una clase sacerdotal en lujo relativo? La Reforma Protestante desafió este monopolio católico, pero rápidamente estableció sus propias formas de control institucional y poder económico. Las iglesias protestantes también necesitaban financiamiento, también desarrollaron jerarquías,
también suprimieron formas de espiritualidad que amenazaban su autoridad. Los anabaptistas, que enseñaban el bautismo de adultos basado en experiencia personal de conversión y rechazaban la autoridad estatal en asuntos religiosos, fueron perseguidos tanto por católicos como por protestantes. Jung comprendió que el encubrimiento de la experiencia mística directa no era accidental ni temporal, era estructural, inherente a la naturaleza de las instituciones religiosas como organizaciones de poder, mientras la religión operara mediante estructuras jerárquicas que reclamaban monopolio sobre el acceso a lo divino, tendría que suprimir o cooptar cualquier forma de espiritualidad que operara fuera de su control. La inversión psicológica estaba completa. Lo que había comenzado como caminos de liberación espiritual se había convertido en sistemas de dominación espiritual, y Jung advertía sobre un peligro adicional que pocos reconocían. La psicología misma, incluyendo su propia psicología analítica, podía convertirse en una nueva religión secular con las mismas dinámicas de control. Si los conceptos psicológicos se volvían dogmas, si los psicólogos se posicionaban como nuevos sacerdotes del alma, si las técnicas terapéuticas se administraban como nuevos sacramentos salvadores, entonces simplemente se habría replicado el problema bajo nueva forma. La única protección contra esto era mantener la humildad epistemológica, reconocer los límites del conocimiento y siempre señalar más allá de las formulaciones teóricas hacia la experiencia directa que ninguna teoría puede capturar completamente. El misterio de lo sagrado permanecía más allá de todas las instituciones, todas las doctrinas, todas las teorías. Y ese misterio era precisamente lo que las estructuras de poder más necesitaban ocultar para mantener su control sobre las almas humanas. Hemos llegado al punto crucial de comprensión que el análisis de Jung revela con claridad devastadora. La inversión está completa, pero no es irreversible. Las instituciones religiosas crearon a Dios a su propia imagen, proyectaron sobre lo divino sus estructuras de poder, sus necesidades de control, sus jerarquías burocráticas, pero el arquetipo genuino de lo sagrado nunca dejó de existir. Permanece intacto en las profundidades del inconsciente colectivo, accesible a través de la experiencia directa, esperando ser redescubierto por aquellos dispuestos a atravesar las capas de proyección institucional. La revelación fundamental de Jung es esta: Dios, o más precisamente el arquetipo de lo divino, es una realidad psicológica inmediata, no algo que requiere fe ciega en doctrinas establecidas por autoridades externas, sino algo que puede ser experimentado directamente en la psique humana. Jung no afirmaba saber si Dios existe como realidad metafísica independiente. Como científico empírico, consideraba esa pregunta fuera de su dominio, pero lo que sí podía afirmar con absoluta certeza, basándose en décadas de observación clínica, era que la imagen de Dios existe en la psique humana como arquetipo poderoso del inconsciente colectivo. Este arquetipo se manifiesta en sueños, visiones, experiencias luminosas, momentos de sincronicidad. Se revela como el self, esa totalidad psíquica que es simultáneamente el centro más profundo de nuestra individualidad y nuestra conexión con algo infinitamente mayor que nosotros mismos. Experimentar el self es experimentar lo que todas las tradiciones místicas han llamado lo divino, no la versión institucional, controlada, domesticada, sino la realidad viva, transformadora, a veces aterradora del misterio sagrado. El camino hacia esta experiencia directa es lo que Jung llamó individuación. No es un proceso fácil ni cómodo. Requiere confrontar honestamente la propia sombra, esos aspectos de nosotros mismos que preferimos negar o proyectar sobre otros. Requiere desidentificarse de la persona, esa máscara social que usamos para conformarnos a expectativas externas. Requiere atravesar lo que Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma, esos períodos de desorientación y pérdida donde las estructuras familiares de significado se disuelven. Requiere fundamentalmente soltar la dependencia de autoridades externas
y aprender a escuchar la voz interior del self. Este proceso de individuación es la verdadera función religiosa de la psique humana. No adorar proyecciones institucionales de lo divino, sino realizar la imagen de Dios que reside en lo más profundo del alma. No obedecer ciegamente doctrinas impuestas desde arriba, sino descubrir la verdad que emerge desde dentro. No buscar salvación mediante rituales administrados por intermediarios oficiales, sino experimentar la transformación que ocurre cuando la conciencia se abre a los contenidos arquetípicos del inconsciente. Jung enfatizaba que esto no significaba rechazar toda religión organizada o volverse espiritualmente aislado. Las tradiciones religiosas, cuando funcionan genuinamente, pueden proporcionar mapas valiosos del territorio espiritual, símbolos que conectan la conciencia con profundidades arquetípicas, comunidades de apoyo para el difícil camino de transformación. El problema surge cuando la institución se confunde con la realidad que señala, cuando el mapa reemplaza al territorio, cuando la lealtad organizacional sustituye a la experiencia genuina. La distinción crucial es entre religión como encuentro transformador con lo sagrado y religiosidad como conformidad institucional. La primera es necesaria para la salud psicológica, especialmente en la segunda mitad de la vida, cuando las preguntas de significado y propósito se vuelven urgentes. La segunda es una forma de evitar las demandas reales de transformación espiritual mediante la sustitución de creencias correctas y comportamientos apropiados. Jung observó que muchas personas permanecen religiosamente activas toda su vida sin jamás experimentar el fuego vivo de la verdadera espiritualidad. El llamado que emerge del análisis de Jung es radicalmente personal y al mismo tiempo universalmente relevante. Para cada individuo la pregunta es, ¿estás adorando una proyección institucional o experimentando lo sagrado directamente? ¿Tu vida espiritual consiste en conformidad a expectativas externas o en exploración honesta de tu verdad interior? ¿Has tenido experiencias genuinas de lo luminoso o simplemente has aceptado lo que autoridades te han dicho que debes creer? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Requieren autorreflexión profunda, honestidad brutal consigo mismo, coraje para enfrentar lo que se descubra. Muchos descubrirán que lo que llamaban fe era en realidad miedo, que lo que presentaban como devoción era conformidad social, que su imagen de Dios era una proyección que servía para evitar la confrontación con el verdadero misterio de lo sagrado. Pero esta revelación, aunque inicialmente perturbadora, es potencialmente liberadora, porque una vez que reconocemos las proyecciones institucionales por lo que son, podemos comenzar a buscar la realidad que se oculta detrás de ellas. Una vez que dejamos de confundir el mapa con el territorio, podemos emprender el viaje real. Una vez que soltamos la dependencia de autoridades externas, podemos descubrir la autoridad interior del self. Jung ofrece herramientas específicas para este viaje. El análisis de sueños como camino para acceder a contenidos inconscientes. La imaginación activa como método para dialogar directamente con figuras arquetípicas. El trabajo con la sombra mediante identificación honesta de lo que proyectamos sobre otros. La atención a sincronicidades, esos momentos significativos donde interior y exterior convergen misteriosamente. El estudio comparativo de símbolos religiosos de diferentes tradiciones para identificar los patrones arquetípicos universales que subyacen las diferencias culturales. Pero más allá de técnicas específicas, lo fundamental es la actitud. Una actitud de apertura a la experiencia directa en lugar de apego a formulaciones doctrinales. Una actitud de humildad ante el misterio que trasciende toda comprensión conceptual. Una actitud de coraje para enfrentar aspectos difíciles de uno mismo y de la realidad. Una actitud de confianza en el proceso de individuación, en la sabiduría del self, en la capacidad de la psique para autoorganizarse hacia la totalidad cuando se le permite funcionar libremente. El mensaje final de Jung es simultáneamente sobrio y esperanzador.
sobrio porque reconoce que la mayoría de las personas permanecerán atrapadas en proyecciones institucionales, que las estructuras de poder religioso continuarán suprimiendo la experiencia mística directa, que el camino de individuación genuina será siempre minoritario y difícil, pero esperanzador porque afirma que el arquetipo de lo divino permanece accesible, que la función religiosa de la psique es ineliminable, que cada individuo tiene la posibilidad de experimentar directamente lo sagrado más allá de todas las proyecciones institucionales. La Iglesia creó a Dios a su imagen, sí, pero el verdadero Dios, el arquetipo del self que reside en lo más profundo del alma humana, nunca fue capturado por esa proyección. Permanece libre, vivo, transformador, esperando el encuentro con aquellos dispuestos a emprender el viaje interior. Este es el verdadero significado de la religión, no conformidad a estructuras externas, sino transformación desde dentro. No adoración de proyecciones, sino experiencia de la realidad. No obediencia ciega a autoridades institucionales, sino descubrimiento de la autoridad interior del self, que es simultáneamente lo más íntimo y lo más trascendente. Jung comprendió que la humanidad está en un momento crítico de su evolución espiritual. Las viejas formas institucionales de religión están perdiendo su poder sobre las conciencias modernas. Millones de personas se alejan de las iglesias no porque rechacen lo sagrado, sino porque ya no encuentran en estas instituciones la conexión genuina que sus almas necesitan. Este éxodo masivo podría interpretarse como secularización, como pérdida de religión, pero Jung lo veía de manera diferente, como una oportunidad histórica para que la humanidad redescubra la función religiosa auténtica de la psique más allá de las proyecciones institucionales que han dominado durante siglos. El peligro, advertía Jung, es que al abandonar las formas religiosas tradicionales, las personas también abandonen la búsqueda espiritual genuina, que confundan el rechazo de instituciones corruptas con el rechazo de lo sagrado mismo, que el materialismo científico se convierta en la nueva ortodoxia, negando la realidad y necesidad de la experiencia luminosa. Esto no resuelve el problema fundamental. Simplemente crea nuevas formas de neurosis, nuevos vacíos existenciales, nuevas crisis de significado que ninguna cantidad de éxito material o conocimiento científico puede llenar. La alternativa que Jung propone es atravesar las instituciones hacia lo que siempre señalaron, aunque imperfectamente. Reconocer que detrás de las proyecciones institucionales existe una realidad psicológica genuina, que el arquetipo de Dios en el inconsciente colectivo es tan real como cualquier otro fenómeno psicológico, y que su función es tan necesaria para la salud humana como el alimento o el sueño, que podemos y debemos distinguir entre las formas históricas distorsionadas de religión y la función religiosa esencial de la psique humana. Este discernimiento requiere madurez psicológica, requiere la capacidad de sostener paradojas, de reconocer que algo puede ser simultáneamente proyección humana y revelación de realidades arquetípicas más profundas. Los símbolos religiosos son creaciones humanas, sí, pero son creaciones que emergen del inconsciente colectivo en respuesta a estructuras arquetípicas universales. No son arbitrarios ni meramente culturales, son expresiones de patrones fundamentales de la experiencia humana de lo sagrado. Jung invita a cada persona a convertirse en lo que llamaba un homo religiosus consciente, no alguien que simplemente acepta doctrinas heredadas, sino alguien que reconoce y cultiva activamente la función religiosa de su propia psique, alguien que presta atención a sueños, sincronicidades, momentos de experiencia luminosa, alguien que trabaja conscientemente con su sombra, que busca integrar los opuestos, que se abre a la guía del self, alguien que puede participar en tradiciones religiosas sin identificarse literalmente con sus formulaciones doctrinales, reconociéndolas como mapas simbólicos de territorios interiores. Esta actitud requiere lo que Jung llamaba la función trascendente, esa capacidad de la psique para mantener la tensión entre opuestos hasta que emerja un tercero que los trascienda.
podemos sostener simultáneamente que las instituciones religiosas han distorsionado profundamente la imagen de lo divino y que preservan símbolos valiosos de transformación espiritual. Podemos reconocer que muchas doctrinas son proyecciones institucionales, mientras apreciamos las verdades psicológicas que contienen cuando se interpretan simbólicamente en lugar de literalmente. Podemos criticar el poder institucional corrupto, mientras respetamos a individuos dentro de esas instituciones que genuinamente buscan lo sagrado. El proceso de individuación que Jung propone no es escapismo ni narcisismo espiritual. No es retirarse a una espiritualidad privada desconectada del mundo. Al contrario, es el fundamento necesario para una acción ética genuina en el mundo. Solo cuando hemos integrado nuestra propia sombra, dejamos de proyectarla sobre enemigos externos. Solo cuando hemos experimentado la totalidad del self, podemos reconocer la dignidad sagrada en cada ser humano. Solo cuando hemos atravesado nuestras propias proyecciones institucionales, podemos ver claramente las estructuras de poder que dominan la vida colectiva. Jung observó que muchos de los problemas políticos y sociales más destructivos del siglo XX, el fascismo, el totalitarismo, el fanatismo ideológico, tenían raíces en dinámicas psicológicas no reconocidas. Las masas proyectaban su necesidad de lo sagrado sobre líderes políticos, convirtiendo el Estado en nueva religión. Hitler y Stalin se volvían dioses seculares, objetos de devoción casi religiosa. Los rituales políticos reemplazaban los rituales religiosos con la misma función psicológica: crear sentido de pertenencia, canalizar energía colectiva, proporcionar certeza en medio del caos existencial. Pero estas pseudo-religiones políticas eran aún más peligrosas que las religiones institucionales tradicionales porque negaban abiertamente su carácter religioso. Pretendían ser puramente racionales, científicas, basadas en leyes históricas inevitables. Esta negación las hacía inmunes a la crítica religiosa o ética, y su capacidad destructiva se multiplicaba porque aprovechaban tecnologías modernas de comunicación y control social. El resultado fue genocidio en escala industrial, guerras totales, destrucción sin precedentes. Jung veía estas catástrofes como confirmación de su análisis fundamental. Cuando la función religiosa de la psique es negada o suprimida, no desaparece. Regresa de formas distorsionadas y destructivas. La humanidad necesita conexión con lo sagrado, experiencia de lo luminoso, sentido de significado trascendente. Si las instituciones religiosas tradicionales no pueden proporcionar esto auténticamente, y si el materialismo científico niega su necesidad completamente, entonces esta energía psíquica se canalizará hacia sustitutos patológicos, ideologías políticas totalitarias, nacionalismos fanáticos, cultos de personalidad, adicciones, consumismo compulsivo. La respuesta no es restaurar el poder de las instituciones religiosas corruptas. Eso simplemente perpetuaría el problema. La respuesta es que suficientes individuos emprendan el proceso de individuación, descubran la realidad del self, desarrollen relación consciente con lo sagrado más allá de proyecciones institucionales. Cuando esto ocurre a nivel individual, tiene efectos en el nivel colectivo. No mediante conversión masiva a nuevas doctrinas, sino mediante la presencia de personas que encarnan integración psicológica, que no proyectan sus sombras, que pueden sostener complejidad y paradoja, que actúan desde conexión interior con el self, en lugar de conformidad externa a autoridades. Jung no era utópico, no creía que la mayoría de la humanidad emprenderían este camino. La individuación genuina es demasiado difícil, requiere demasiado coraje, confronta demasiadas ilusiones cómodas. La mayoría permanecerá identificada con proyecciones colectivas, buscando certezas externas, evitando el encuentro con su propia profundidad interior. Pero no necesitamos mayorías, necesitamos lo que Jung llamaba individuos individuados, personas que han realizado suficientemente el self
como para no ser arrastradas por dinámicas colectivas inconscientes. Estas personas se convierten en lo que las tradiciones espirituales llaman sal de la tierra, levadura en la masa, luz en la oscuridad. El llamado final que emerge del análisis de Jung es tanto urgente como eterno. Urgente porque vivimos en tiempos de crisis donde las viejas formas están colapsando y nuevas formas aún no han emergido claramente. Las instituciones religiosas tradicionales continúan perdiendo credibilidad. Las ideologías políticas seculares han demostrado su capacidad destructiva. El materialismo científico deja vacío espiritual que genera desesperación existencial. Necesitamos desesperadamente personas que puedan navegar esta transición desde conexión genuina con lo sagrado, pero también eterno, porque la invitación al viaje interior, al encuentro con el self, a la realización de la imagen de Dios en el alma humana, es tan antigua como la conciencia misma. Todos los místicos, todos los sabios, todos los verdaderos maestros espirituales de todas las tradiciones han señalado hacia esta misma realidad. La terminología difiere, los mapas simbólicos varían según cultura y época, pero el territorio es el mismo, ese misterio sagrado que es simultáneamente el centro más profundo de nuestra individualidad y la realidad que trasciende infinitamente nuestra pequeñez. Jung nos ofrece herramientas modernas, lenguaje psicológico, conceptos científicamente fundamentados para abordar este antiguo viaje, no como sustituto de las tradiciones espirituales, sino como puente que puede hacer sus verdades accesibles a mentes modernas que no pueden simplemente aceptar formulaciones doctrinales precientíficas. Podemos reconocer el arquetipo de Dios en el inconsciente colectivo sin necesidad de afirmar o negar existencia metafísica. Podemos trabajar con símbolos religiosos apreciando su poder psicológico sin literalismo fundamentalista. Podemos honrar las tradiciones mientras las atravesamos hacia las realidades que siempre señalaron. La Iglesia creó a Dios a su imagen, pero tú no tienes que adorar esa proyección. El verdadero Dios, el arquetipo del self, la imagen de lo divino en lo más profundo de tu alma, está esperando tu atención, tu apertura, tu coraje para el encuentro directo. No necesitas permiso institucional, no necesitas intermediarios oficiales, no necesitas creer doctrinas que contradicen tu experiencia directa. Necesitas solamente honestidad brutal contigo mismo, disposición para confrontar tu sombra, apertura a la guía interior del self, paciencia para el largo proceso de transformación que Jung llamó individuación. Este es el camino que Jung cartografió con precisión científica y profundidad humanística. Este es el viaje que cada persona debe emprender individualmente, pero que todos compartimos arquetípicamente. Esta es la función religiosa genuina de la psique humana, no conformidad a proyecciones externas, sino realización de la totalidad interior. No adoración de imágenes institucionales de Dios, sino experiencia directa del misterio sagrado que trasciende todas las imágenes mientras se manifiesta a través de ellas. El Dios más allá de las proyecciones institucionales existe, no como objeto de creencia, sino como realidad de experiencia, no como doctrina a defender, sino como presencia a experimentar, no como autoridad externa que demanda obediencia, sino como profundidad interior que invita a transformación. Este Dios no está en los cielos lejanos controlados por jerarquías eclesiásticas, está en lo más profundo del alma humana, accesible a través del viaje interior, esperando el encuentro que cambia todo. La inversión psicológica está completa, pero puede ser revertida en ti, ahora, mediante la decisión consciente de distinguir entre proyección institucional y realidad arquetípica, mediante el compromiso con el proceso de individuación, mediante la apertura a la experiencia directa de lo sagrado que ninguna institución puede otorgar ni negar. El viaje es tuyo. El self está esperando. Y el verdadero Dios, más allá de todas las imágenes que las instituciones crearon, permanece eternamente
ya accesible a quien tenga coraje para buscarlo donde realmente habita, en las profundidades insondables del alma humana.